A los 73 años, Verónica Castro ya no necesita demostrarle nada a nadie. No necesita volver a conquistar la televisión. No necesita recordar que fue la reina absoluta del melodrama latino. No necesita explicar por qué su nombre sigue siendo sinónimo de gloria, escándalo y leyenda. Y sin embargo, hay un tema del que nunca pudo desprenderse del todo. Una herida que siguió respirando en silencio aunque el tiempo pasara, aunque las cámaras se apagaran, aunque las sonrisas públicas fingieran que nada ocurría. Ese tema tiene nombre y apellido: Cristian Castro, su hijo, su orgullo, su tormenta. Y hoy la pregunta que vuelve a sacudirlo todo no es pequeña, no es cómoda, no es superficial. ¿Cuándo empezó realmente la pelea entre Verónica y Cristian? ¿Qué fue tan grave como para abrir una grieta entre una madre que lo dio todo y un hijo que parecía incapaz de vivir lejos de ella? ¿Por qué Verónica tardó tanto en hablar? ¿Qué dijo Cristian sobre ese conflicto? ¿Y qué pensó el resto de la familia mientras la tensión se convertía en rumor, el rumor en escándalo y el escándalo en una historia que el público nunca dejó de perseguir? Porque esto no nació ayer. No empezó con una entrevista aislada ni con una frase lanzada al aire. La historia de la pelea entre Verónica Castro y Cristian Castro se fue construyendo durante años, como esas tormentas que no estallan de golpe, sino que primero oscurecen el cielo lentamente. Durante mucho tiempo, la relación entre madre e hijo fue retratada como intensa, protectora, absorbente, emocionalmente inseparable. Verónica no fue solo la madre de Cristian, fue también su escudo, su refugio, su figura dominante, la mujer que lo sostuvo mientras el mundo lo aplaudía y lo devoraba al mismo tiempo. Pero en las relaciones demasiado intensas también se esconden las fracturas más profundas. Y en esta familia, donde el amor siempre fue enorme, el conflicto también terminó creciendo a esa misma escala. Para entender la violencia emocional de esta historia, primero hay que entender quién es Verónica Castro. Verónica Judith Sáenz Castro nació el 19 de octubre de 1952 y no tardó en convertirse en una de las grandes figuras de la televisión mexicana. Comenzó su carrera a finales de los años 60, cuando aún era una joven que buscaba abrirse paso en un medio feroz. Luego llegó el despegue, el momento en que dejó de ser promesa y se volvió fenómeno. Los ricos también lloran. No solo la hizo famosa, la convirtió en un rostro inolvidable para millones de personas dentro y fuera de México. Después vinieron El derecho de nacer, Rosa salvaje, Mi pequeña soledad, éxitos que la consolidaron como un emblema del melodrama. Más tarde dominó también la conducción, la televisión nocturna, el entretenimiento de masas y hasta los formatos de reality show. Cuando parecía que ya había vivido todas sus vidas posibles frente a una cámara, regresó años después con La Casa de las Flores, recordándole al público que su presencia seguía teniendo un magnetismo irrepetible. Verónica no fue una estrella más, fue una era. Pero la historia de Verónica nunca fue solo brillo. Mientras el público la veía triunfar, su vida privada avanzaba por una ruta mucho más áspera. Nunca tuvo un matrimonio que la resguardara del juicio social. Nunca vivió ese cuento clásico que tantas veces protagonizó en la ficción. Fue madre, sí, pero una madre que muchas veces tuvo que sostener sola el peso emocional de su hogar. Tuvo 2 hijos, Cristian y Michelle, fruto de relaciones que no terminaron en boda ni en estabilidad duradera. Y en esa soledad afectiva se formó una mujer fuerte, sí, pero también una mujer acostumbrada a resistir, a controlar, a proteger con uñas y dientes lo que sentía suyo. Verónica aprendió a no quebrarse en público, y esa fortaleza que la hizo inmensa como figura también pudo volverla implacable en la intimidad. Cristian Castro, en cambio, nació dentro de un linaje donde el arte parecía correr por la sangre. Hijo de Verónica Castro y del comediante Manuel "El Loco" Valdés, sobrino de nombres legendarios del espectáculo mexicano, creció con un apellido famoso y una expectativa inmensa sobre los hombros. Pero no tardó en probar que no vivía del prestigio ajeno. Desde los años 90 se abrió su propio camino en la música pop latina y lo hizo con una fuerza espectacular. No podrás, Lo mejor de mí, Mi vida sin tu amor y tantos otros temas lo colocaron como una de las voces más potentes, melancólicas y reconocibles del continente. Su timbre alto, su interpretación intensa y su capacidad de convertir el dolor en canción le dieron una identidad única. Vendió millones de discos, acumuló éxitos, premios, giras y admiración. Juan Gabriel llegó a decir que era el hombre con mayores facultades para cantar en México. Cristian no fue un hijo famoso que tuvo suerte, fue una estrella real. Y quizá por eso el conflicto entre ambos impactó tanto, porque no se trataba de una pelea menor entre madre e hijo anónimos. Se trataba del choque entre 2 figuras gigantescas, 2 personas acostumbradas a vivir bajo el ojo público,
Dos temperamentos fuertes, dos historias atravesadas por la fama, el orgullo y el desgaste emocional. Cuando una familia así se rompe, el público no lo vive como una simple diferencia doméstica, lo vive como si se agrietara un símbolo. La raíz del conflicto, según lo que se ha contado y lo que con el tiempo fue dejando entrever el propio Christian, estuvo en su vida sentimental. Ahí parece haberse concentrado el punto de quiebre más duro. Verónica nunca habría estado del todo de acuerdo con algunas de las decisiones amorosas de su hijo, y en esa oposición, que para algunos era simple preocupación de madre, para otros era una forma de intromisión, empezó a crecer el resentimiento. Christian no era un hombre de decisiones amorosas tranquilas. Su vida sentimental estuvo marcada por bodas, rupturas, reconciliaciones, impulsos, cambios bruscos y relaciones que a menudo terminaban atrayendo titulares. Verónica, que ya había sobrevivido a sus propias desilusiones y había visto demasiadas cosas como para creer en cualquier promesa romántica, reaccionaba con una mezcla de desconfianza, cansancio y control. Christian, en cambio, respondía desde otro lugar, el de un hombre brillante, sensible, impulsivo, que no siempre toleraba los límites, especialmente si esos límites venían de su propia madre. Y así, poco a poco, la tensión dejó de ser una simple diferencia de opiniones, se convirtió en choque, en herida, en roce que se acumulaba sin resolverse. Durante años la versión pública fue confusa. Unos hablaban de discusiones durísimas, otros sugerían un distanciamiento. Algunos incluso deslizaban versiones más escandalosas, pero el gran punto de inflexión llegó cuando se reavivaron los rumores de una pelea física entre ambos. De pronto, el viejo malestar dejó de parecer una grieta emocional y empezó a adquirir la forma de una escena mucho más cruda, mucho más incómoda, mucho más difícil de ignorar. Lo que hizo estallar el tema con más fuerza fue que el silencio ya no logró taparlo. Durante mucho tiempo, Verónica evitó meterse de lleno en la explicación pública del conflicto. A veces respondía con evasivas, a veces con ironía, a veces simplemente dejaba que el tiempo pasara. Pero las heridas no desaparecen porque nadie las nombre. Y cuando finalmente comenzaron a salir a la luz declaraciones más directas sobre el distanciamiento, el relato cambió. Ya no era solo la prensa hablando, ya no eran solo rumores, era la sensación de que, detrás de las sonrisas y de los reencuentros esporádicos, sí había existido una fractura real. Christian terminó admitiendo que sí hubo momentos físicos tensos con su madre, aunque negó una agresión brutal en los términos en que algunos la habían descrito. Habló de empujones, de jaloneos, de una situación cargada de furia, orgullo y malas decisiones. Ese reconocimiento fue demoledor por una razón muy simple. Ya no permitía refugiarse en la fantasía de que todo había sido invención del espectáculo. No confirmó la versión más extrema, pero sí confirmó lo suficiente como para dejar claro que la relación había atravesado un límite doloroso. Y cuando un hijo admite algo así sobre su propia madre, incluso si intenta reducir el alcance del episodio, el daño simbólico ya está hecho, porque una vez que la palabra empujones entra en la historia, nadie vuelve a escucharla igual. Pero quizá lo más duro de todo no fue la escena en sí, sino lo que reveló sobre ellos. Verónica no aparecía como una madre distante o fría, sino como una mujer que había amado tanto a su hijo, que también había querido intervenir, corregir, evitarle errores, moldear del destino. Christian no aparecía como un simple villano, sino como un hombre emocionalmente desordenado, profundamente unido a su madre y al mismo tiempo profundamente capaz de chocarse contra ella. Esa es la tragedia de muchas relaciones familiares intensas. Las personas que más se aman también son las que saben exactamente dónde herirse. La familia observó ese conflicto desde una posición compleja. No hubo una gran declaración coral, no apareció un manifiesto definitivo. Lo que hubo fueron fragmentos, gestos, silencios cargados de significado. Y eso hizo que el público se obsesionara todavía más, porque cuando una familia famosa no aclara del todo, cada ausencia, cada reaparición, cada fotografía, cada comentario indirecto se convierte en una pista. ¿Quién apoyaba a quién? ¿Quién estaba dolido? ¿Quién intentaba acercarse? ¿Quién seguía resentido? En una dinastía tan expuesta como la de los Castro Valdés, hasta los silencios parecían hablar. Mientras tanto, Verónica seguía envejeciendo frente a los ojos del público, pero no de una forma triste o apagada, sino de una forma casi legendaria. A los 73 años, su figura conserva ese peso de mujer que ya lo vio todo. Y tal vez por eso su silencio tenía tanta fuerza. Cuando una figura así calla, el silencio no parece vacío, parece una decisión. Como si hablara solo cuando ya no quedara otro remedio. Como si durante años hubiera intentado proteger algo o a alguien, hasta que la presión acumulada hizo imposible seguir sosteniendo la misma pared.
La pregunta entonces se vuelve inevitable. ¿Verónica guardó silencio porque no quería exponer a Christian? ¿O porque sabía que contar la verdad significaba abrir una herida demasiado íntima ante millones de personas? Por su parte, Christian siguió siendo Christian, un artista inmenso, carismático, imprevisible, sentimental, a veces excéntrico, a veces vulnerable, siempre intenso. Su vida privada nunca dejó de llamar la atención. Sus matrimonios, sus cambios, sus decisiones afectivas, sus mudanzas, sus regresos, sus nuevas ilusiones amorosas, todo parecía confirmarle a Verónica una y otra vez que el caos seguía ahí. Y quizá en ese punto se entiende mejor el corazón del conflicto. No se trataba solo de una pelea pasada, sino de años de desgaste entre una madre que veía repetirse ciertos patrones y un hijo que sentía que incluso de adulto seguía siendo observado, corregido o cuestionado por la persona cuya aprobación más le importaba. Lo más fascinante y al mismo tiempo lo más triste es que ni siquiera después del conflicto desapareció el vínculo. Al contrario, Christian siguió hablando de Verónica con una mezcla de nostalgia, necesidad y ternura infantil. En más de una ocasión dejó ver que la extrañaba, que le hacía falta, que la cercanía con su madre seguía ocupando un espacio central en su vida emocional. Esa confesión cambia por completo la lectura del escándalo, porque entonces ya no vemos solo una pelea, sino una dependencia afectiva que sobrevivió incluso al dolor. Y eso es mucho más complejo que una simple reconciliación o una simple ruptura. Eso es amor familiar en su forma más contradictoria, incapaz de destruirse por completo, incapaz también de vivir sin dañarse del todo. El conflicto impactó la imagen pública de ambos, aunque no de la misma manera. A Verónica no le quitó su estatura de leyenda, pero sí añadió a su figura un matiz más triste, más humano, más vulnerable. Detrás de la diva seguía habiendo una mujer que podía sentirse sola, dolida, decepcionada por el hijo al que tanto protegió. A Christian no le arrebató el éxito musical ni la devoción de sus seguidores, pero reforzó su retrato de hombre sentimentalmente inestable, brillante y al mismo tiempo emocionalmente frágil, alguien que podía llenar escenarios y sin embargo no terminar de resolver su mundo interior. Ninguno de los dos cayó, pero los dos quedaron marcados, y luego vinieron los gestos ambiguos, esos que alimentan aún más el misterio. Reapariciones familiares, señales de acercamiento, comentarios sobre bodas, sonrisas compartidas, escenas que parecían anunciar paz, pero en historias como esta, el problema no es volver a verse. El problema es saber si el perdón realmente ocurrió o si solo aprendieron a posar mejor encima de la herida. Porque una familia famosa puede reunirse en una foto y aún así seguir rota por dentro. Puede sonreír ante las cámaras y seguir evitando ciertas conversaciones en privado. Puede reaparecer unida y, sin embargo, llevar todavía bajo la piel todo lo que nunca se reparó del todo. Eso es lo que vuelve tan poderosa esta historia. No es solo el morbo de saber si hubo o no hubo una pelea más grave. No es solo la curiosidad por los romances de Christian o por el silencio de Verónica. Lo que atrapa de verdad es otra cosa. Ver cómo dos personas tan adoradas, tan conocidas, tan exitosas, pueden fracasar en el lugar donde el aplauso no sirve para nada, en casa, en el vínculo más íntimo, en la relación donde no importan los ratings, ni los discos vendidos, ni los premios, ni la fama. Porque al final del día, Verónica podía ser la reina de la televisión y Christian la gran voz romántica de México, pero frente al dolor entre madre e hijo, ninguno de esos títulos lo salvó. Y quizá ahí está la imagen más fuerte de todas, no la del escándalo, no la del titular, no la del rumor amplificado, sino la de una madre envejecida que después de haber conquistado la pantalla, todavía carga preguntas sin resolver sobre el hijo más famoso de su vida. Y la de un hijo que pese a los años, al éxito y a las relaciones fallidas, parece seguir orbitando alrededor de esa madre como si nunca hubiera logrado salir del todo de su centro emocional. Esa imagen no es ligera, es casi trágica, porque habla de un amor inmenso, sí, pero también de un amor que tal vez nunca supo transformarse sin dolor. Por eso, cuando hoy se dice que Verónica Castro rompió el silencio sobre Christian Castro, lo que en realidad se está diciendo es algo mucho más grande. Se está diciendo que el mito ya no pudo contener el peso de la verdad emocional, que después de tantos años, tanta fama y tanto ruido, lo que quedó al descubierto no fue solo una pelea, sino el desgaste de una relación donde el cariño y el sufrimiento crecieron al mismo tiempo. Se está diciendo que debajo de la historia pública de madre e hijo ejemplares había una batalla íntima que llevaba demasiado tiempo respirando bajo la superficie. Y ahora que todas esas piezas vuelven a colocarse frente al público, las preguntas quedan abiertas, más vivas que nunca. ¿Verónica cayó durante años por amor,
¿Por vergüenza o por protección? ¿Cristian dijo toda la verdad o solo la parte que podía admitir sin destruir por completo la imagen de su familia? ¿La oposición de Verónica a la vida sentimental de su hijo fue una muestra de cuidado o una forma de control que terminó estallando? ¿Las reconciliaciones públicas significan paz verdadera o apenas una tregua elegante? ¿Puede una madre perdonar de verdad cuando una discusión cruza ciertos límites? ¿Puede un hijo dejar de sentirse hijo cuando lleva toda la vida buscando aprobación en los ojos de su madre? ¿Y tú, después de escuchar esta historia, crees que entre Verónica Castro y Cristian Castro ya hubo una reconciliación real? ¿O piensas que en esta familia el silencio todavía sigue escondiendo más de lo que revela?